Buen día, jóvenes. Les saluda la profesora Dunia Guevara. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de INTAE-CEMED en la clase de matemáticas. El día de hoy, 16 de mayo, daremos inicio a nuestra clase con el contenido 5 que lleva por nombre Traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. Esta es la segunda parte de este contenido. La primera la estuvimos desarrollando en la semana pasada. Para comenzar, se nos presentan estas tres preguntas. Inciso A. Un carro recorre X kilómetros en 2 horas. ¿Qué expresión algebraica representa la velocidad del carro? Inciso B. ¿Qué expresión representa la distancia recorrida en Y horas si el carro va a 60 kilómetros por hora? Inciso C. ¿Qué expresión representa el tiempo en que se recorre 40 kilómetros si el carro va a Z kilómetros por hora? Para dar solución a este problema, debemos de recordar que la velocidad representa la distancia recorrida en una unidad de tiempo. 60 kilómetros, esta parte que aparece acá, 60 kilómetros pleca H, se lee 60 kilómetros por hora y significa que se recorre 60 kilómetros por cada hora. Entonces, para dar solución, vamos a ir comprendiendo cada uno de esos incisos y dependiendo de ello, vamos a ir trabajando. En el inciso A nos dice que un carro recorre X kilómetros en 2 horas. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de X kilómetros? X nos está representando, en este caso, la cantidad de kilómetros que recorre el carro en 2 horas, pero como lo está representando una variable, eso significa que nosotros desconocemos ese dato. Entonces, por eso se escribe la variable. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿qué expresión algebraica representa la velocidad del carro? Pues la velocidad se encuentra dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo en que recorrió dicha distancia. La expresión que representa la velocidad es X entre 2. ¿Por qué X entre 2? Porque se nos está preguntando qué expresión representa la velocidad. Y recordemos que la velocidad es la distancia entre el tiempo. Entonces, en este caso, la distancia que recorre son X kilómetros, es decir, X. ¿Y en cuánto tiempo? Pues en 2 horas. Entonces, para saber la velocidad, nosotros dividimos la distancia recorrida entre el tiempo, que en este caso sería X entre 2, ¿sí? Kilómetros por hora, ¿verdad? Para el inciso B, se nos pregunta qué expresión representa la distancia recorrida en Y horas, si el carro va a 60 kilómetros por hora. Entonces quiero que notemos algo, lo voy a sombrear para que nosotros podamos observar mejor de qué es lo que estamos hablando en este inciso. Se nos está pidiendo que escribamos una expresión que represente la distancia recorrida en Y horas. ¿Sí? En Y horas, eso me está representando el tiempo, lo que está en verde. Vamos a encontrar entonces la distancia recorrida en Y horas si el carro va a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, 60 kilómetros por hora es la velocidad y Y horas es el tiempo. ¿Qué pasa entonces? Que si el carro avanza 60 kilómetros cada hora y han transcurrido Y horas, entonces la expresión que representa la distancia recorrida va a ser Y horas por 60 kilómetros. Es decir, por 60. Entonces la expresión que va a representar la distancia recorrida va a ser
60y. ¿Por qué 60y? Porque estamos multiplicando la distancia recorrida, el tiempo, perdón, por la velocidad. Y recuerden que una de lo que nosotros debíamos de recordar es que cuando nosotros estamos escribiendo expresiones algebraicas, primero escribimos el número y luego la variable. Entonces, por eso aparece acá que y por 60 es igual a 60y. ¿Sí? Y también omitimos el signo por. Ahora vamos a trabajar con el inciso C. Nos dice qué expresión representa el tiempo en que se recorren 40 kilómetros si el carro va a z kilómetros por hora. Aquí de igual forma vamos a identificar cuáles son los datos que se nos está dando. Nos dice que encontremos la expresión que represente el tiempo. ¿El tiempo de qué? De un auto que recorre 40 kilómetros, ¿sí? Esa es la distancia que recorre. Y este carro va a una velocidad de z kilómetros por hora. Vean que aquí aparece z kilómetros por hora. Esa es su velocidad. Entonces, en realidad no conocemos la velocidad que lleva el carro. Pero como no la conocemos, la estamos representando con la variable z. En este caso, si el carro va a z kilómetros por hora, entonces la expresión que representa el tiempo en que recorre 40 kilómetros es 40 entre z. Es decir, la distancia entre la velocidad 40 entre z. Vean que aquí está con el signo entre, pero nosotros, según las reglas que aprendimos, cuando tenemos el signo entre, lo omitimos y escribimos esta división como una fracción, donde el divisor va a ser el numerador y el dividendo va a ser el denominador. Ahora, para representar distancias y velocidades con una expresión algebraica, tenemos estas fórmulas, por decirlo así. Tenemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo, distancia es igual a velocidad por tiempo, y tiempo es igual a distancia entre velocidad. Dependiendo de la unidad de medida de la distancia y el tiempo, así será la unidad de medida de la velocidad. En el primer recuadro aparece km sobre h. Eso se lee kilómetros por hora. En la siguiente aparece m pleca m y n. Eso se lee metro por minuto. Y en el siguiente tenemos m sobre s. Se lee metros por segundo. Ahora vamos a continuar con el contenido 6 que lleva por nombre término algebraico. En este caso vamos a identificar variables y coeficientes. Dada la expresión algebraica 2x más 5y, identifique las variables y los productos indicados de números y variables. Veamos que si nosotros recordamos en nuestras clases anteriores, habíamos aprendido que las variables son todas aquellas letras que están en una expresión algebraica y que estas letras me representan cantidades que yo no conozco. Entonces, las variables en esta expresión algebraica es la X y también la Y. Los productos indicados, ¿cuáles son? Recuerden que cuando nosotros miramos un número junto a una letra, eso significa que está multiplicando. Por lo tanto, los productos indicados en este caso es 2x y 5y. Ahora, estos 2x y 5y, estos productos indicados
A estos se les llaman términos de una expresión algebraica. Entonces vamos a llenar esta tabla en este momento, donde vamos a encontrar cuáles son las variables y los coeficientes de cada uno de los términos. Miremos que aquí en esta expresión algebraica solamente tenemos dos términos, 2x y 5y. Esos son los términos, los cuales ya aparecen en esta tabla. Ahora dijimos que al momento de nosotros de poder encontrar las variables, lo que nos vamos a fijar es en las letras, ¿verdad? Que aparecen en las expresiones algebraicas. Por ejemplo, del término 2x, ¿quién es la variable? La variable es la letra que me está representando un valor que yo no conozco, ¿sí? Entonces, en este caso, la variable va a ser la letra x. Y el coeficiente es el número que acompaña a la variable. ¿Y quién es el número que acompaña a la variable? En el término 2x. El número 2. Entonces el 2 es el coeficiente. Ahora vamos a trabajar con el término 5y. Notemos que 5y, la variable es la letra. ¿Cuál es la letra en este término? La letra y. Entonces escribimos y. ¿Y cuál es el coeficiente? El coeficiente es el número que acompaña a la letra. En este caso es el 5. Bien, ahora que hemos llenado esta tabla, es muy importante que nosotros reconozcamos y aprendamos que los términos son expresiones algebraicas que no contienen sumas ni restas. Y el coeficiente es el número que multiplica a la variable, es decir, el número que está antes de la variable. Todo número que está antes de la variable, a eso se le llama coeficiente. Y a los términos que no contienen, las expresiones que no contienen sumas ni restas entre ellos, a eso se les llaman términos. Entonces aquí los términos serían 2x y 5y. A continuación se nos pide que identifiquemos la variable y el coeficiente de cada término en esta expresión algebraica. 3x menos y más z sobre 5. Para dar solución, entonces, en primer lugar, debemos identificar cuáles son los términos de esa expresión. Entonces, observe que 3x menos y más z sobre 5 es lo mismo que, digamos, 3x más negativo y más z sobre 5. A continuación se nos presenta esta tabla, la cual vamos a llenar aprendiendo a identificar cuáles son los términos en esas expresiones. Entonces, recuerden que los términos son expresiones algebraicas que no contienen ni sumas ni restas. Entonces, vamos a ver acá. Miren, si ya me paso más, ahí hay una resta. Por lo tanto, el término sería 3x. El siguiente término sería, incluyo el signo menos y, no me puedo pasar porque ya hay un signo más. Y el siguiente término sería positivo z sobre 5. Esos son los tres términos que tiene esa expresión algebraica. Entonces procedemos a escribirla en cada una de las casillas. Escribimos 3x, que es el que está de color verde. En la siguiente escribimos menos y. En la siguiente, positivo z sobre 5. Pero como es positivo, solamente escribo z sobre 5. Bien, ahora ya he identificado los términos de esa expresión algebraica.
Lo que voy a identificar ahora es la variable y el coeficiente de cada uno de los términos. Trabajaremos primero con 3x. Recuerden que la variable es la letra. Entonces, en este caso, la variable es x. Y el coeficiente es el número que multiplica la variable. Y en este caso, el número que está multiplicando con x es 3. Por lo tanto, escribo el número 3 en la siguiente casilla. Trabajamos ahora con el término menos y. ¿Cuál es la variable que notamos ahí nosotros? La variable es y. ¿Y cuál es el coeficiente? Recuerden que en una de las reglas que aprendimos, de las reglas en el álgebra, decíamos que si nosotros tenemos negativo y, eso es lo mismo a decir negativo 1 por y. ¿Sí? Solamente que por reglas convencionales se omite escribir el número 1. Entonces, si notamos nosotros esto, ¿quién sería el coeficiente? El coeficiente, recuerden que es el número que multiplica la variable. Entonces, en este caso, sería negativo 1. Entonces, escribimos negativo 1. Ahora vamos a trabajar con el término z entre 5. En este caso, ¿quién es la variable? La variable siempre será la letra. Entonces, la letra en este caso es la letra z. Escribimos la letra z. Pero veamos que tenemos z sobre 5. Para encontrar el coeficiente, entonces lo que hacemos es separar. Miren, z sobre 5. Esto es igual a decir 1/5 por z. 1/5 por z. Entonces, recordemos la definición de coeficiente. Coeficiente es el número que multiplica la variable. Entonces, en este caso, ¿cuál es el número que está multiplicando a z? El número que está multiplicando z es 1/5. Entonces, escribimos en la casilla 1/5. Y de esta forma, entonces, hemos llenado la tabla correspondiente al ejercicio que se nos estaba presentando. Ahora, llega el momento en donde ustedes desarrollan las tareas, que en este caso consiste en desarrollar de forma clara y ordenada los ejercicios de la asignación 8. Y la asignación 8 es la siguiente. Noten que se nos presentan estos 3 incisos donde se nos pide que representemos con expresiones algebraicas las siguientes cantidades. Y ahí se nos dan los 3 incisos. Estos los van a desarrollar guiándose de la primera parte del video, donde expliqué cómo ir haciendo cada uno de estos incisos. Son similares. En el ejercicio 2, se nos da algo de forma escrita y luego se nos pregunta qué representa cada una de estas expresiones. Y por último, tenemos que deben identificar la variable y el coeficiente en cada término de esta expresión algebraica. Lo van a hacer de la misma manera en cómo trabajé en la última parte de la explicación en el video. Esto es todo, jóvenes. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, háganmela saber, siempre y cuando en el horario establecido para yo poderles ayudar. Feliz día y éxitos.